Muy buenos días o buenas tardes para todos los que ven este video. Mi nombre es Ángela Barrera y yo quiero compartir con ustedes los resultados de mi tesis de maestría que fue realizada en la costa Caribe en Sucre, Colombia. Y el título de mi maestría fue Gestión comunitaria de manglares en Sucre, Colombia. Percepciones de los actores clave, tendencias de la cobertura del suelo y desafíos. Esta tesis fue realizada en el año 2022 y fue presentada en el año 2024, con la cual obtuve mi título de maestría. Quiero compartir hoy, sobre todo con las personas que fueron parte de las entrevistas, para que puedan ver y conocer cuáles fueron los resultados de sus entrevistas. De manera muy breve voy a comentarles de qué se trató la introducción, cuáles eran los objetivos del trabajo, cómo se hizo este trabajo, qué fue lo que se encontró y cuáles fueron las conclusiones. Entonces, de manera introductoria o como para poder hablar del tema de los manglares en la costa Caribe en Colombia, es muy importante recordar que los manglares se encuentran en los trópicos, en las áreas que son subtropicales y más hacia las zonas templadas de la Tierra. Y bueno, una de esas es en los trópicos y Sucre específicamente. Importante recordar que los manglares, ustedes ya lo saben, como actores sociales de la región, están ofreciendo servicios ecosistémicos, socioculturales, no solamente para la naturaleza, sino también humanos y naturaleza. Y es importante decir que la mitad de los manglares del mundo en este momento está en riesgo de desaparición. Por eso la importancia de poderlos estudiar y también a todos aquellos que hacen parte de ese trabajo de conservación de los manglares. Algunas cifras para recordar cuál es la situación de Colombia. En este momento, para el año 2022, habían 283.000 hectáreas de manglares en el año 2020 y una tasa de pérdida de los manglares más o menos del 0,38%. Esta es la tasa para Colombia. Cada vez que ustedes vean en paréntesis y en gris alguna de las referencias, quiere decir son documentos que están soportando la información que les estoy presentando. Desde los 80s se venía haciendo esfuerzos de conservación de manglares con diferentes métodos. Uno era la reforestación, se ha trabajado también en el país con restauración ecológica del manglar y más recientemente se han tenido más en cuenta las comunidades y todos los esfuerzos por restaurar por parte de las comunidades y se habla de restauración ecológica comunitaria del manglar. En cuestión de las políticas de país para conservar a los manglares, han habido ciertas fallas a pesar de que hay un amplio marco de políticas que están defendiendo a los manglares, han habido algunas fallas que son claves. Ha habido una falta de seguimiento con las comunidades sobre estas políticas y también ha faltado atender a las necesidades de estos actores sociales que están conservando el manglar. Especialmente en la parte académica que ha faltado poder abordar más la dimensión humana, cuáles son esos actores sociales que están cuidando del manglar. Eso ha faltado sobre todo en el caso de Colombia. Hay unos esfuerzos importantes de conservación y de restauración del manglar en Colombia. Solo por mencionar un ejemplo, tenemos a la bahía de Cispatá, donde podemos saber hoy, al 2022 se conocía que es el primer proyecto certificado de carbono azul del país. ¿Y que es un proyecto de carbono azul? Son proyectos en donde se está generando un pago, un reconocimiento a las comunidades, a los lugares que están restaurando o conservando el manglar, porque en ellos se conserva carbono y el carbono es algo que no queremos que se libere a la atmósfera porque está generando el calentamiento global. Entonces ahora se está reconociendo la importancia de poder conservar esos lugares de bosque intactos para que pueda acumularse ese carbono y no se pierda en la atmósfera y se aumente la temperatura del planeta. Entonces ese es el carbono azul cuando involucra los manglares. También ha habido existen iniciativas que son de menor tamaño, pero que están ocurriendo y que es muy importante poder estudiar. Y tenemos el caso, como ven en esta fotografía, el caso de Sucre, el caso de Rincón del Mar. También tenemos otras iniciativas en Berrugas, en Tolú, en Coveñas, en el departamento de Sucre.
Para poder estudiar los manglares, no solamente la parte biológica, sino la social, hay muchas formas de hacerlo. Y una, que fue la que se escogió para este trabajo, es un análisis del discurso para entender qué piensan los actores sociales. Y esta metodología se llama metodología Q. Y es en este tipo de tableros como se ven en la imagen. Entonces, bueno, ¿qué es la metodología Q? Como muchos de ustedes viendo este video fueron parte de estas entrevistas, la metodología Q es una técnica que va a identificar cuáles son esos puntos de vista de los actores sociales que están participando en un hecho en este momento, en este caso, participando en la restauración del manglar. Y esto porque es importante, porque las percepciones de quienes trabajan, por ejemplo, el manglar, van a indicar cómo va el progreso de esa gestión del cuidado del manglar y también va a ser importante para poder, en investigación, para poder entender cómo está sucediendo esa gestión del manglar. Bueno, entonces con esto, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo de maestría? El objetivo fue poder investigar la dinámica del manejo comunitario de los manglares en Sucre. Cada vez que vean CBMM, son las siglas en inglés, para manejo comunitario de los manglares. Entonces, bueno, esto se centró en las percepciones de los actores sociales, las tendencias de la cobertura del suelo y sus desafíos. ¿Y qué son las tendencias de la cobertura del suelo? Fue la parte que se hizo con los satélites, se obtuvieron las imágenes de satélite para poder ver cómo ha cambiado el área de manglar a lo largo del tiempo en las regiones donde se hicieron las entrevistas. Específicamente, ¿qué se quería saber? Se quería saber cuáles son esos principales discursos de las partes interesadas de los actores sociales sobre el manejo comunitario de los manglares y cuáles son esos patrones en el cambio del área de los manglares que se han observado y también percibidos por esos actores sociales. Entonces, esos son los dos objetivos específicos. Bueno, ¿cómo se hizo esto? Yo voy a ir hablando de manera conjunta de los métodos, de los resultados y de la discusión para que sea una conversación un poco más fluida. Sí, para que fluya un poco más. Como ustedes ya conocen, esta fue el área en la que se hizo el estudio. Estamos hablando de Rincón del Mar, estamos hablando de Verrugas, de Guacamaya, de Caimanera. Las entrevistas se realizaron en estos 4 lugares, específicamente para Guacamaya y Caimanera, en Tuluá y en Coveñas, donde se contó con la participación de actores sociales que se encuentran trabajando con conservación de manglar, y en Rincón del Mar así también, y en Verrugas también. Estos son algunos datos que componen o que conforman, digamos, como que caracterizan el lugar de la costa caribe en la región de Sucre. Sabemos que es un bioma de bosque seco, esta es la precipitación anual, la que ven en la pantalla, las temperaturas, y sabemos que Sucre al año 2023 contaba con unas hectáreas, con 8.924 hectáreas de manglar. Como ya ustedes saben, estas son las especies que se pueden encontrar aquí en la costa caribe en Sucre: mangle rojo, mangle negro, blanco, piñuelo, Zaragoza. Entonces, como ya les contaba, esas fueron las 4 regiones donde se realizaron las entrevistas entre julio y agosto del 2023. Las entrevistas se realizaron y se grabaron a partir de la obtención de los consentimientos informados, firmados por aquellos que hicieron las entrevistas, donde se siguieron directrices éticas de la universidad de la que me gradué. 12 documentos que están libres para el público en Internet, que se pueden consultar y que gracias a ellos pude llegar a tener información de estas comunidades que restauran el manglar. Ambos son hechos por el INVEMAR, son de consulta pública, entonces los dejo ahí como una referencia porque son muy importantes a la hora en que analicé los resultados. Pude contrastarlos con lo que encontré en estos libros, entonces los dejo ahí. Y bueno, ¿cómo se hizo esta parte de la metodología Q? Brevemente, solamente les quiero compartir que, como muchos de ustedes que participaron en las entrevistas, habían unos enunciados, unas frases en donde cada uno de ustedes debía escribir qué tan importante era para escribir, no, clasificar con las tarjetas qué tan importante era para ustedes cada una de esas afirmaciones. En total,
Se analizó la información de 28 participantes, 23 miembros de la comunidad, 2 funcionarios de entidades ambientales, municipal y también a nivel de departamento, y 2 miembros de ONGs. Entonces, para el análisis se utilizó un software que lo que hace es que va a hacer grupos cogiendo todas las percepciones de cada actor social, va a empezar a hacer unos grupos para ver qué percepciones se parecen más con cuáles, para empezar al final, en la interpretación, hacer unos, como decir, bueno, se encontró este discurso y se encontró este discurso. Dentro de todas esas diferentes percepciones, se van agrupando esas percepciones y se van armando unos grupitos para decir, estos piensan de esta forma, estos piensan de la otra forma. Y bueno, por acá les cuento, solo como un recorderis, porque ustedes fueron parte de estas entrevistas, vieron las frases que se mencionaban. Estas son solamente algunas de las frases que se mencionaban que ustedes debían clasificar. Por ejemplo, se acordarán, decía, es fácil para los gestores de la restauración o conservación tomar decisiones. ¿Será que hay o no hay información disponible sobre aumento o pérdida de los bosques de manglares en Sucre? O, por ejemplo, ustedes debían opinar si el proyecto de restauración estaba siendo bien documentado o no. Estas son solamente algunas de todas las preguntas, de todas las afirmaciones que ustedes estuvieron clasificando. Y como resultado, podemos ver que se encontraron 2 tipos diferentes de discursos, y a uno le podemos llamar optimismo en la gestión comunitaria del manglar. Al otro grupo de personas, entre todos los actores sociales que se entrevistaron, estaban más inclinados hacia un llamado a fortalecer la gestión comunitaria del manglar. Y bueno, este primer grupo conformado por líderes comunitarios, miembros de ONG. El otro grupo estaba también formado por líderes comunitarios, por un funcionario y por investigador. Esto está más en detalle. Si quieren aquí poner pausa un momento al video para que puedan leer qué pensaba cada grupo de personas que pertenecían a cada discurso. Entonces, cuando ustedes ven este video y recuerdan cómo hicimos la entrevista, al final su perfil, y dependiendo de las respuestas que ustedes dieron, los ubicó ya sea en el discurso 1 o en el discurso 2. Algunas de las personas entrevistadas no estuvo en ninguno de los 2 discursos, sino más como en la mitad. Entonces, para que vean aquí lo que está en naranja, son las características de cada discurso. Pueden ponerle pausa y lo leen un momento. Y lo que está en azul son los aspectos que los 2 discursos estaban compartiendo. Bueno, entonces una parte fue lo del análisis del discurso con la metodología Q que ustedes hicieron con los tableros. La otra parte fue la que se hizo con las imágenes de satélite, y estas imágenes permitieron sacar como podríamos decir, es una comparación entre épocas desde hace 40 años al presente. Lo que se hizo fue hacer como un resumen de qué pasó hace 40 años en la región con el manglar y después compararlo con el presente para ver cuánto se aumentó de manglar, cuánto se mantuvo, que es lo que está en color beige, y cuánto se perdió, que es lo que está en color rojo. Entonces, si ustedes ven este mapa, van a ver que hay unas regiones en donde aumentó el manglar. Por ejemplo, hacia Sanguaré aumentó el manglar, notablemente con el azul. La parte norte, Berrugas Norte, también tuvo un aumento de manglar. Si vemos un poco, por ejemplo, cercano a Rincón del Mar, podemos observar que hay más una pérdida de manglar. También entre Balsillas y Sanguaré también vemos una pérdida de manglar. También estoy tapándolo con el icono, pero cerca de Berrugas también hubo una pérdida de manglar. Entonces, por ejemplo, pérdidas acá, vemos pérdidas acá, vemos pérdidas acá. Entonces, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, cuáles son las cifras de pérdidas, vemos que en total toda la región estuvo teniendo un 8.2% de cambio. Cambió 8.2% en 40 años la cobertura del manglar. Cada año se fue perdiendo 0.24%
del manglar, que uno cree que es muy poquito, 0,24%, pero en realidad cada año esa pérdida va haciendo. Esto si uno lo ve comparado con Colombia, con todo lo que se pierde de manglar en Colombia al año, pues esta cifra es menor que esta, pero igual, sigue habiendo una pérdida de manglar. Y cuando uno lo compara con las cifras globales, Colombia está casi que un poquito por debajo del promedio anual de pérdidas de manglar. O sea que estamos casi llegando a la cantidad promedio de manglar que se pierde al año en cada país. Bueno, y si nos ponemos a mirar un área que es importante revisar acá con más rojos, que es Rincón del Mar, vemos que en 40 años cuando uno pone en el mapa y se pone a medir cuánta área que está dentro de este polígono se perdió, uno se da cuenta que en 40 años se perdió 18,7%. Eso es bastante elevado y cuando vemos esta cifra anual es 0,53. Es una tasa más alta de pérdida cuando solo nos concentramos aquí en Rincón, que puede ser probablemente impulsada por la expansión del turismo, que fue un resultado que salió en muchas de las entrevistas. Muchos de ustedes reportaron el turismo en Rincón como una de las causantes de pérdida de manglar. Probablemente esto está siendo facilitado, como muchos de ustedes dijeron, por la falta de cumplimiento de la ley para detener esa pérdida de manglares, y esto es un desafío para la gestión y el cuidado del manglar. Bueno, entonces ahora había otra parte de las entrevistas, si ustedes recuerdan, donde ustedes estaban diciendo qué factores ustedes decían que eran el causante de esa pérdida de los manglares en Sucre. Entonces vamos a revisar cuáles fueron esas encuestas y ustedes qué dijeron. Bueno, la mayor parte de personas que fueron entrevistadas dijeron que la expansión urbana, el aumento de las ciudades, es una causa para perder manglares. La tala selectiva, la entresaca para madera del manglar es otra causante. La expansión del turismo también está ahí. Algunos de ustedes dijeron ganadería, basuras, y bueno, esos serían los que están en rojo, estarían generando pérdida de manglar. Algunos de ustedes mencionaron que rehabilitar los canales y restaurar los manglares, como está en azul, estaría promoviendo el aumento del bosque de manglar en Sucre. Y bueno, estas son la expansión en general, la expansión urbana, la tala de árboles, la expansión del turismo, son las principales causas percibidas por los actores sociales, por ustedes, para justificar la pérdida de la cubierta de manglar, de la cobertura. ¿Qué otras observaciones son importantes de decir? Por ejemplo, cuando hablábamos con ustedes y cuando hacíamos los recorridos guiados por parte de líderes comunitarios, lo que pudimos dar cuenta es que además de las entrevistas y soportando las entrevistas está esta evidencia sobre los efectos que tiene la reclamación de tierras del manglar, el calzado que llaman, cómo se calza el manglar y se va tapando con elementos de construcción o con basuras para construir sobre él. Hay conflictos por la tenencia de la tierra que fueron comentados en las entrevistas. También se habla de pobreza y falta de acceso a servicios básicos y también falta de oportunidades laborales que han llevado a muchos a sentirse presionados a generar este tipo de ingresos, por ejemplo, tapando el manglar para poder construir sobre él. Bueno, entonces hablando de esto, vamos a hablar de los principales retos en la gestión comunitaria del manglar en Sucre. Un poco como resumiendo lo que se encontró en esas entrevistas sobre las percepciones. Entonces ya para resumir un poco, en los discursos de los actores sociales sobre la gestión del manglar, salió a relucir y fue muy frecuente encontrar que ustedes dijeran que la falta de financiamiento está perjudicando la conservación y el progreso de estos proyectos de conservación de manglar. Hay una escasa sensibilización de la población frente al cuidado del manglar y ustedes también mencionaron que esto es un factor que está afectando el cuidado del manglar y la pérdida de manglares por
la débil aplicación de la ley, no hay cumplimiento de la ley en muchos casos, según su percepción, los conflictos que hay de la tenencia de la tierra, la falta de sensibilización frente al manglar y la pobreza que están agravando el tema de que se calce el manglar, de que se tape y se construya sobre él. Entonces aquí solamente es para resumir cómo todos esos elementos que están presentes en sus entrevistas están de alguna manera u otra haciendo que sea más difícil gestionar el manglar. Por ejemplo, cuando hay pobreza en violencia, en escenarios de pobreza en violencia, puede haber dificultad para que las comunidades participen en la restauración del manglar, que fue algo que varios de ustedes mencionaron. Y esto puede hacer y dificultar que hayan habilidades, por ejemplo, administrativas para poder participar en la consecución de recursos por parte del Estado para poder hacer restauración. Entonces, ya se sabe, la literatura y las personas que han investigado esto antes saben que cosas como los incentivos financieros son importantes para restaurar el manglar y tener un financiamiento continuo también es importante para poder monitorear ese manglar y mantenerlo después de la restauración. Bueno, y ya como a escala de país, esos retos que son estructurales, retos de país, se percibe la falta de apoyo gubernamental. Entonces esto está implicando una necesidad de un cambio transformacional y en temas sobre todo sobre los conflictos por tenencia de la tierra y la falta de cumplimiento de la ley sumado a la pobreza. Entonces son a nivel estructural y de país, estas podrían ser algunas causas que están dificultando la restauración y conservación de manglar en Sucre. Y bueno, eh, cuando uno se pone a ver la literatura que se ha dicho y que se ha estudiado sobre estos determinantes o estos aspectos que le ayudan a los proyectos o que les dificultan la gestión de los manglares, se ha encontrado que, por ejemplo, la participación de la comunidad a largo plazo, el apoyo a través de la ley, que haya financiamiento a lo largo del tiempo, que estén los conocimientos ecológicos locales de las personas del territorio, que la comunidad acepte estos proyectos y que los esfuerzos sean grandes a gran escala, son factores que van a impulsar la restauración de los manglares. Entonces aquí en amarillito les pongo los que según las conversaciones en las entrevistas estarían, digamos, siendo más afectados, estaría siendo difícil que se apliquen o que sucedan en la región y a los que proyectos futuros, ojalá impulsados por ustedes, que sería lo ideal, puedan apuntarle a este tipo de aspectos que acabé de señalar acá para poder mejorar los esfuerzos de la restauración del manglar. ¿Cuáles son esas oportunidades claves que se identificaron a partir de las entrevistas? Oportunidades para fortalecer esa gestión comunitaria del manglar. Bueno, muchos de ustedes mencionaron en estas entrevistas que cosas como tener alianzas, liderazgo comunitario, en alianza con otras entidades podría fortalecer esta conservación del manglar y la unión, por ejemplo, entre el conocimiento ecológico local y el conocimiento científico es algo que ustedes encontraron como algo que podría beneficiar estos procesos de sus organizaciones locales y también algunos de ustedes identificaron que el rol de las mujeres para fortalecer la educación, no solamente en las escuelas, sino también en el hogar, podría ayudar a mejorar la percepción que se tiene sobre los manglares, para que esa concientización sobre la importancia del manglar pueda aumentar y que haya una mejor también percepción de los trabajos que ustedes están haciendo con sus organizaciones locales para restaurar y conservar el manglar. Bueno, este estudio se hizo, pero es importante reconocer qué faltó y cómo se podría mejorar en el futuro. Por ejemplo, con respecto a la metodología Q, fue importante y intentamos resolverlo sobre la marcha el tema de los diferentes niveles de alfabetización. Fue un reto para poder
llevar esta metodología a todos los participantes en el futuro. Y bueno, ¿cómo hicimos para sobre la marcha corregir sobre esto? Intentando siempre tener comunicación clara, verificar que lo que se estaba entendiendo con las tarjetitas se pudiera también todo el tiempo transmitir de manera oral cuando había alfabetización reducida. Y también es importante decir que futuros estudios pueden acompañar esta metodología Q con otros métodos para poder capturar más detalles y reconfirmar que la información que ustedes estaban dando en esta clasificación de las fichitas es efectivamente la que ustedes estaban pensando. Y por la parte de los mapas y la información de satélite está el análisis temporal. ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, se hizo con imágenes que se llaman Landsat. Las imágenes Landsat, que son gratis, se pueden obtener en internet. Estas imágenes tienen una resolución, digamos, no tan grande. Es como una imagen que uno tiene en el celular y sale muy pixelada. Entonces, esto dificulta poder identificar qué es manglar y qué no es manglar. Entonces, estas medidas, digamos que son muy a nivel general, pero sería muy bueno que futuros estudios pudieran utilizar otro tipo de imágenes que tienen resolución más finita. Y sí, también para involucrar en el monitoreo de la restauración, por ejemplo, de la restauración que ustedes hacen con sus organizaciones. Como conclusión, esta diapositiva, si quieren, aquí le pueden poner pausa. Esto es como el resumen de todo lo que acabé de compartirles. Está en esta diapositiva. Entonces les leo. Esta es la primera identificación sistemática de esos discursos de los actores involucrados en el manejo comunitario de manglares en Sucre. Dos discursos principales se encontraron. Uno que es optimista y otro que llama a fortalecer la gestión comunitaria del manglar. Hay unos desafíos que se identificaron: falta de habilidades de gestión, falta de recursos económicos, falta de claridad sobre la tenencia de la tierra y conflictos socioambientales. ¿Qué oportunidades hay para crecer y para mejorar estos proyectos? Las alianzas que se puedan generar con otras entidades, el capital humano tan grande que existe en la región, todo ese conocimiento ecológico local que los actores sociales tienen sobre sus manglares, sobre su territorio. Eso es una base muy buena que permite y podría permitir fortalecer los esfuerzos de conservación. Y también el rol de la mujer es algo que podría explorarse, cómo fomentarse en estos grupos, y que muchos de ustedes consideraron importante para poder mejorar la gestión. Bueno, como ya saben y ustedes mismos perciben, la expansión urbana y turística fueron identificadas como los principales agentes de la pérdida del manglar, y el análisis con los mapas dio cuenta de esto, y justamente en una de las regiones donde más expansión del turismo ha habido, como el Rincón del Mar, se encontró más pérdida del manglar. Para resumir, este estudio revela tendencias y desafíos críticos de la gestión comunitaria de los manglares en Sucre, enfatizando la importancia de incorporar perspectivas de la comunidad, muy importante, en la toma de decisiones y la formulación de políticas para mejorar esfuerzos de conservación de los manglares. Especiales agradecimientos a todos los líderes comunitarios que hacen parte de estas asociaciones. Sin su apoyo y sin sus entrevistas, este trabajo no habría podido ser posible. Quiero agradecer mucho a los funcionarios que me permitieron hacer las entrevistas, a los investigadores que me permitieron hacer entrevistas, y también a las personas miembros de las ONG. Muchas gracias a mis supervisores, y sobre todo gracias especiales a las mayoras y mayores de Sucre con los que pude conversar, y gracias a ellos pude enterarme de esos cambios en el paisaje, y mucho respeto y admiración para ustedes, mayoras y mayores, y para todos los líderes comunitarios que se encuentran haciendo todos estos esfuerzos de conservación en la región. Por aquí voy a dejarles también compartido no solamente el video de esta presentación, sino el PDF, el documento de esta presentación, para que ustedes puedan leer con calma este resumen. Esto es un resumen de todo el trabajo, y por aquí hay un resumen más para el público en general, que sí también, cuando les pase este documento pueden también leerlo, y es un resumen de lo que se hizo en el trabajo.
O sea, todo lo que acabé de contar en la última media hora resumido en esta diapositiva. Muchas gracias y bueno, encontrarán mi correo electrónico más completo también en el PDF. Cualquier duda, comentario, todo lo que estaba en gris, que son referencias de los artículos, de los otros documentos en los que basé este trabajo, ustedes me pueden mandar un correo y con muchísimo gusto me pueden escribir a mi WhatsApp. Con mucho gusto les puedo compartir los artículos y la información que usé para este trabajo. Gracias y feliz día.